Chetumal, a través de la empresa líder en comunicación digital, Covadonga Medios presenta Pulso Sur, el canal de la capital, con programas de contenido editorial, social y político. Pulso Sur presenta. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Es un gusto enorme, es un placer estar nuevamente, como todos los viernes a las 12 del día, en este programa panóptico que transmitimos desde los estudios de Pulso Sur en la capital de Quintana Roo, Chetumal. Mi nombre es Mario Hernández Sandoval y en la co-conducción de este espacio panóptico nos acompaña el licenciado y maestro César Moreno Vega. Es un gusto, maestro, muy buenas tardes. Pues como siempre, Mario, es un gran gusto compartir estudio de grabación contigo, un hombre con una pasión que contagia, con una voluntad inquebrantable de aportar tu grano de arena en la construcción de una mejor sociedad y sobre todo las reflexiones y análisis tan valiosos que tú haces de los problemas que cotidianamente se están llevando a cabo en nuestro país, así como las noticias que impactan de una u otra manera en la vida nacional. Es un gusto estar contigo y agradecerle a todos nuestros cibernautas que nos ven, que nos siguen a través de la red en este canal de Covadonga Más Medios, Pulso Sur y nuestro programa Panóptico. Bien, la semana pasada Quintana Roo y los quintanarroenses fuimos testigos del desbarajuste que se armó en a la entrada de la 16ª legislatura de Quintana Roo, donde vimos algunas incrustaciones de otros partidos en la mesa directiva del Congreso del Estado, pero además también como diputados que venían de otros partidos en Morena. Esto mismo, o más grave, es lo que ocurre en la Cámara de Diputados de San Lázaro, maestro. Sí, fíjate que parece ser que Morena, en el afán, ese deseo y esa ambición, ese gran anhelo de llegar a ser autoridad mayoritaria a nivel nacional y en los estados, ha llamado a tirios y a troyanos, y entre ellos a muchos delincuentes arropados con el color de Morena, con el partido Morena, para que formen parte de su élite de diputados y senadores electos y diputados a niveles locales. Es increíble, pero es triste y doloroso que no encontramos los mexicanos una elección con gente patriota, con gente honesta, con gente que vea por el bienestar de nuestra nación y de nuestros estados, sino que sigan yendo a las cámaras con esa ambición de hacerse millonarios a costilla de los dineros del pueblo. ¿Ha visto a usted, es una pregunta abierta al público, a los que amablemente están viendo esta transmisión, ¿ha visto usted el logo siguiente? Es un fondo negro con círculo blanco y dentro de este una Y que en la parte posterior tiene una cruz. ¿La ha visto? Bien. Este emblema o este símbolo o logotipo es de una organización que sin ser partido político, tiene más poder que los partidos políticos juntos. Hablo de la Organización Nacional del Yunque, que nació más o menos a mediados del siglo pasado aquí en México. Así es, Mario. Es una organización que ha incidido muy fuertemente, incluso por algunos prominentes miembros que militan en ella,
en decisiones claves en la vida política de nuestro país. Es una organización que se arropan y se abanderan con la religión católica. Sí, hay dos puntos de nacimiento de los yunquistas o de la Organización Nacional del Yunque, que es una organización de ultraderecha, no de derecha, sino de ultraderecha, radicales, que tienen una formación ideológica, pero además tienen preparación en defensa personal, en karate, en síntesis militar. Y esta preparación, tanto ideológica como física, la utilizan para reventar manifestaciones, para infiltrar partidos, porque hay una preparación ideológica, para infiltrar partidos, para infiltrar a sus miembros en organizaciones patronales, para meterla en organizaciones o en espacios de poder popular. Bueno, ahí los meten, y esto ha venido ocurriendo más o menos desde 1955. Sí, Mario, fíjate que esa organización conocida como el Yunque, que nace por ahí del medio siglo pasado, es decir, del 1955 para acá, agrupa una serie de correligionarios a una cofradía que representa lo más radical del ala de la Iglesia Católica y del Partido Acción Nacional. En ella milita gente de muy alta preparación académica y profesional, ¿sí? De ahí que hayan organizado a un grupo, incluso importando instructores para que los preparen en la guerra de guerrillas, en la infiltración de masas, en la desestabilización de marchas que han tratado de ser pacíficas y donde van y realizan una serie de desmanes, confundiéndose, incluso disfrazándose de gente humilde, porque lo que menos hay en esa ala es gente humilde. ¿Y cuál es la meta de la Organización Nacional del Yunque? ¿Cuál es su inconformidad con el status quo? Bueno, en primera, están en desacuerdo con el Estado laico que tiene el Estado mexicano. Y ellos pretenden instaurar un gobierno con valores cristianos, pero los más radicales que hay. Y para esto utilizaron escuelas de La Salle para cooptar jóvenes, detectarlos, hacer una serie de filtros por los que pasaban para después llevarlos a juramentar. Mira, recordando un poquito atrás, los conservadores que eran la derecha mexicana siempre estuvieron a favor de traer a un monarca y restaurar ese tipo de gobierno en México en donde la iglesia cogobernara con un emperador o con un rey, en donde para todos los actos públicos, en lugar de ser republicanos, demócratas, como es nuestra república, primero se juramentara a Dios y a las santísimas vírgenes, que hay como 100,000. Digo, con todo el respeto que me merece el católico limpio, el católico honesto, el católico bueno, que los hay y muchos, pero esta serie de integrantes de esta cofradía, en lo que menos piensan es en el bienestar y en el desarrollo social, con más salud, más trabajo y más educación para el pueblo. Ellos son de una élite en donde se creen superiores a todas las masas populares. Y cuando tienen que reventar una manifestación pacífica, lo han hecho incluso creando muertes y asesinatos. ¿Sí? Bueno, este Yunque, esta organización nacional, tiene hasta la fecha
aunque ya le bajaron porque terminaron vendiéndose, dice por ahí un ex-yunquista que le cerraron el Pico de Oro cuando Rockefeller les dio una inversión, un donativo millonario a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, tenían básicamente entre la humanidad, entre la sociedad, tenían a 3 enemigos: a los comunistas, a los masones y el otro, no recuerdo ahorita. Los librepensadores. Eran a esos 3, sí, ¿no? A la izquierda, o sea, los comunistas, los masones y no recuerdo el otro, ahorita se me viene. Y bajo esas enemistades, figuras de enemigos, se organizaban. Empezaron en la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla y también en el Bajío, justamente, qué curioso, o justamente porque ahí están los cristeros, sí, ¿no? Que hubo un movimiento que se oponía al Estado laico, ¿no? Y entonces, a través de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UDG, ¿no? Conocida como los Tecos, bueno, estos era el crisol de los yunquistas. Sí, mira, tradicionalmente la gente de las costas es más pachanguera, más jacarandosa, más abierta, más franca, más grosera. Y paradójicamente, los estados que no son tocados por el mar, los estados del centro de la República, son aquellos en donde la religión católica no creó feligreses, creó verdaderos fanáticos. Exacto. De la religión. ¿A cuántos y cuántos maestros no mataron estos fanáticos de la religión porque el maestro iba a realizar su trabajo de abrir los ojos a los niños en las escuelas? Ya hablamos una vez, perdón que te interrumpa, de algo que tú bien conoces, ya hablamos una vez de lo que ocurrió y que está reflejado en un film cinematográfico, Canoa. Sí, así es. Así es. El Canoa, en ese tristemente recordado por ese suceso, pueblo el estado de Puebla, sí, donde sacrificaron a aquellos muchachos que fueron asusados de la UNAM, asusados por el sacerdote, por el mismo sacerdote del pueblo. La verdad es de que en el centro de la República, lo que fue Michoacán, Jalisco. Aguascalientes, Guanajuato, como dijo como dijo Peña Nieto, en el estado de León, Guanajuato, ¿no? Esa región de nuestro país conocida como el Bajío. Incluso hay algunos ciudadanos de la entonces Guerra Cristera que murieron por el amor a Cristo Rey y han sido hasta canonizados. Porque les hacían creer a ellos de que el establecimiento del Estado laico mexicano era una afrenta contra Dios. Nunca decían que era contra ellos o contra sus intereses, sino que era una afrenta hacia la Virgencita, hacia Dios nuestro Señor, y como los tenían bien dominados con ese dogma, los aventaban a morir contra el ejército y contra aquellos férreos defensores de nuestro Estado laico y democrático mexicano. Del tema que estamos hablando, hay varios periodistas que han publicado libros en donde está este tema. Uno de ellos está en el libro La Santa Madre Iglesia, escrito por el periodista, excelentísimo periodista Manuel Buendía. Más recientemente, a principios de este siglo, un periodista de investigación, Álvaro Delgado, publica 2 libros, uno en el 2003 y otro en el 2004. El primero
se llama El Yunque, la ultraderecha en el poder. Y justamente con este libro gana el Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de reportaje periodístico, de investigación. Y un año más tarde, en el 2004, publica El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México. Es decir, nosotros estamos abordando este tema basado en investigaciones publicadas. Sí, es gente que se dedicó minuciosamente a investigar las actividades que a veces intentaron que fueran ultrasecretas, sí, pero que, como pasa casi todo en la vida, siempre hay una rendija por donde se pueda uno asomar a estas organizaciones que se convierten, más que organizaciones, se convierten en cofradías, en grupos muy cerrados y muy selectos, en donde desgraciadamente que si utilizaran esas sublimes inteligencias para crear, para producir, para ayudar a crecer al país, lo utilizan para a diario tratar de inventar nuevas estrategias de cómo apoderarse de este país y cómo hacerlo a su imagen y semejanza, a sus intereses muy personales. El Yunque tiene una organización parecida como se estructura una nota informativa en periodismo, la pirámide invertida, en donde de lo que nos enteramos es la punta de la pirámide, pero que está abajo. Arriba está toda los dirigentes, y las instrucciones, las órdenes vienen en forma vertical. Y una de los votos, entre comillas, o sea, de lo que se comprometen, además de privilegiar la organización antes que a la familia, es Dios, la organización, está el voto del silencio, el omertano. Nadie dice nada, y como se fue uno enterando de esto, fue a partir de algunas renuncias de exmilitantes que se salieron, pero donde empieza a brotar todo esto es a partir del asesinato del uno, por no decir el principal fundador del Yunque, Ramón Plata Moreno. Sí, fíjate que como en todas las organizaciones, ¿no? Pasan semanas, meses, quizá años, en que sean celosamente guardianes de muchos secretos, pero como finalmente ocurre en todos los grupos, no falta quien se salga por X o por y entonces comience a revelar en realidad qué es la organización, cómo está estructurada, qué juramentos tienen que realizar para permanecer o ingresar a ellas. Y el Yunque ha sido uno de los grupos que más daño le han hecho a este país. Porque si bien es cierto que cuentan con escuelas en donde han salido profesionistas muy brillantes, también hay que decirlo que casi a todos sus estudiantes de una u otra forma los tratan de dogmatizar. Los doctrinan, ¿no? Los adoctrinan. Los van adoctrinando hacia los intereses muy oscuros que ellos tienen. Ahora, este fundador del Yunque, Ramón Plata Moreno, él empezó a trabajar en Puebla. Cuando lo detectan, él tiene que... Bueno, hubo un atentado, no lo logran matar, si lo hieren, pero termina saliendo de México, se va a Estados Unidos, y al cabo de algunos años decide regresar cuando cree que ya se apaciguó, que ya se les olvidó que lo querían matar, y regresa. Se suponía que nadie lo sabía, pero cuando regresa se encuentra con que el Yunque que él había formado ya no tenía el directorio, ni las metas, ni las estrategias que él había impuesto.
y entonces prácticamente queda relegado, y es ahí en donde empieza a haber una escisión entre los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y los yunquistas de Puebla. Pues sí, nada más sabes que recordarle a nuestros queridos ciberescuchas, la gente bonita que nos está viendo, que la Universidad Autónoma de Guadalajara fue cuna, ¿no?, también de aquellos famosos seguidores de Marcial Maciel, ¿no? De aquel tristemente célebre Marcial Maciel. El creador de los Legionarios de Cristo. El creador de los Legionarios de Cristo. De tan triste y nefasta memoria, don Marcial Maciel, y a quien incluso sus amigos yunquistas han querido canonizar, y sobre el que incluso también han habido varias producciones cinematográficas en donde detallan por investigadores que siguieron muy de cerca la historia de este grupo, de los grandes atropellos que cometían, y cosa coincidente. En política y en religión es muy difícil que haya coincidencias. Casi la mayoría de los niños que eran reclutados para el seminario de Marcial Maciel eran criaturas de la zona centro del país, de la zona cristera, del Bajío, niños incluso, según dejan ver en una película que tuve la oportunidad de ver, y donde dice al final, hechos basados en la realidad, los nombres han sido cambiados para proteger a las personas, en donde incluso sus legionarios de Marcial Maciel iban localizando niños, adolescentes ya de 12, 14 años, que se les veía claramente la tendencia homosexual. Así de coincidente, entre comillas, se han dado los sucesos de algo que para muchos mexicanos, ¿no?, para muchos mexicanos que profesamos una religión con fe y con pasión, pero con raciocinio, para muchos ha sido una aberración que se ha cometido en contra de muchísimos infantes. Bueno, este muro, no crea usted que es la única organización que tiene México como un ente de ultraderecha. No. Y le voy a mencionar solo algunos de los organismos que crearon, y que crearon cualquier cantidad. Uno de ellos, muy famoso allá en los 60s, fue el Muro, que tenía su escenario donde se desarrollaban, donde hacían todas sus actividades, en la Universidad Autónoma de México, el movimiento universitario de reorientación, de orientación orientadora. Ahí estaba, y un miembro destacado del Muro era alguien que después fue diputado federal y que se volvió escritor y columnista, y que firmaba como doctor, y no era doctor, me refiero a Luis Pasos. Sí, paisano veracruzano, hijo de una de las familias más prominentes del puerto de Veracruz. Fueron los dueños de la XEU de Veracruz, la difusora más importante de la ciudad, al menos de los años en que yo viví ahí. Una famosa casa Pasos, que era una casa enorme que vendía artículos electrónicos y artículos eléctricos y artículos para el hogar en abonos. Entonces, Luis Pasos es hijo de don Fernando Pasos. Y este muchacho se hizo como estudiante en la Ciudad de México. Luis Pasos, quien incluso llegó a presumir de doctor en economía, sí, y que fue uno de los
más prominentes en la época de los 70, como integrante de este grupo del Yunque, en donde jamás tuvieron como premisa fundamental, que es junto con la educación, los propósitos prioritarios de la educación y la religión, crear individuos buenos y positivos para las sociedades del mundo. No, estos eran verdaderos fanáticos que única y exclusivamente veían por sus intereses de grupo y sus intereses personales. No les interesaba pasar sobre quien fuera. Y para ellos, la sociedad mexicana que conformaba los estratos de clase media baja, pobre y paupérrima, eran los mexicanos que no tenían derecho a nada. Eran la plebe, eran la indiada, eran los nacos. Y una de las universidades, por cierto, en Puebla, creada con esta visión, era la Ibero. Sí. Hay que recordar la parodia esa de televisión donde salía cierto artista que le hacía a la comicidad. Y pues ya ves, me lo compró mi papi, soy de la Ibero, no me junto con la nacada, no me junto con los nacos. Esa era la mentalidad con la que iban creando a muchos estudiantes en esas universidades. Otra de las organizaciones fachada o de lucha del muro es Provida. ¿Qué es Provida? Provida es una organización creada del muro en donde la lucha frontal que tienen esta organización y los afiliados de Provida es luchar en contra condenar el aborto. Ese Provida ha realizado verdaderas guerras psicológicas y sociales, incluso guerras de medios electrónicos y medios impresos en contra de los libres pensadores, de aquellos que sostienen, como los grandes escritores de la filosofía en el siglo XIX, J.J. Rousseau, y varios de ellos que ahorita escapan a mi memoria de tercera edad, pero que afirmaban que la religión debería de preparar al individuo para que su alma se salvara en el más allá, y que en la tierra los hombres tendrían que llegar a acuerdos para vivir en paz en el más acá. Y ellos han defendido, los librepensadores, han defendido el derecho que tiene cada individuo para disponer de su cuerpo. Así como disponemos, el día que yo me muera, voy a donar mis pulmones, voy a donar mi riñón, voy a donar mis ojos. Así con ese derecho humano, los librepensadores han defendido el derecho de las damas para abortar, pero Provida ha realizado una verdadera guerra psicológica, social, ideológica, religiosa, en contra de esta corriente que se ha convertido en dos corrientes muy antagónicas y que incluso no llegarán a acuerdos nunca y que seguirán dañando a nuestra sociedad. La verdad que se ve bastante complicado. Y hay una organización más, Mario, sí, por muchas. Cierto, en Yucatán, muy fuerte, y que incluso incide hasta en las elecciones con ese dogma y ese adoctrinamiento. Movimiento familiar cristiano. Sí, sí. Para nadie es un secreto en la península de que incluso hay dos periódicos antagonistas en la península de Yucatán. Uno, bueno, los dos, no voy a hablar sobre presunción, no tengo pruebas concretas para afirmarlo, pero hay uno que todo el mundo sabe que tiene mucha orientación hacia lo azul,
y el otro que aparentemente desde sus dueños son identificados con la corriente roja. Esta Organización Nacional del Yunque fue creciendo, empezó en Puebla, en el Bajío, en Guadalajara, luego empezaron a infiltrarse en organizaciones patronales, la Concanaco, la Coparmex, y crearon cualquier cantidad de organizaciones como el Muro, como Provida, organizaciones anticomunistas, y cuando México como país les quedó chico para sus ramificaciones, se fueron a Europa y trabajaron en España, que donde por cierto uno de sus héroes o de sus orientadores es el generalísimo Francisco Franco. Bueno, pues a nivel Latinoamérica también tejieron sus redes en Venezuela y con organizaciones muy activas en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Brasil. Eso es el Yunque. Nada más hay que recordar ahora poco que Vicente Fox anduvo haciendo una campaña muy fuerte en Venezuela. En contra del gobierno de Venezuela, que puede ser un gobierno tirano, puede ser un cacicazgo, puede ser una dictadura, puede ser lo que sea, pero México ha pervivido y ha vivido muchísimos años con la doctrina Estrada de respetar la autodeterminación de los pueblos para gobernarse con la orientación ideológica y política que deseen y no meternos en sus asuntos políticos. No, este tipo le valió, se fue a hacer campaña en contra de un gobierno, pero porque tienen ramificaciones en esos países, ¿no? Y nada más hay que ver que yo, con el respeto que me merecen, y espero que me disculpen mis radioescuchas, mis ciberescuchas, que profesan una religión católica bastante fuerte y con fe, pero yo les he llamado los guadalupanos hipócritas. La fe sin hechos para mí es demagogia. Y abanderan a la Virgencita de Guadalupe como Fox cuando llega al Congreso, rompiendo lo republicano de nuestras instituciones, y la pone. Se le olvidó la moneda que aventó Jesucristo. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La Virgencita muy bien adorada en sus casas llamadas iglesias, pero no en la sede de un poder republicano. Y se abanderan con esas efigies, con esas imágenes, pero en lo que menos piensan es en la gente pobre, en el bienestar. Son carne de cañón, cañón ideológico. Sí, la fe sin hechos, para mí, es demagogia, es corrupción. Yo quiero hacer un paréntesis y lo hago pensando en el respeto que merecen todas las religiones y en este momento pues al público internauta que está escuchando este programa. Lo que estamos diciendo, el contenido de no es en contra de ninguna religión ni de los cristianos, es en contra de un grupo que fomenta el fanatismo para tergiversar las religiones, ¿no? Sí, es en contra de un grupo que no ha profesado una religión viéndola desde el punto de vista de los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme. No, mis respetos absolutos para miles y miles y miles de gente que profesa la religión católica y diversas religiones y verdaderamente tratan de ser mejores cada día o son magníficos ciudadanos, magníficas personas. No, estamos hablando aquí de un grupo ambicioso y ruin. Hablábamos de dos
dos sedes fuertes dentro del Yunque, uno el estado de Puebla y el otro el estado de Guanajuato, uno a través de los dos a través de universidades, la de Puebla y la Universidad Autónoma de Guadalajara, de los Tecos. Y les decía que ellos ven enemigos a tres personas o a tres figuras, a los de izquierda o comunistas, a los masones y a los judíos. En una marcha que hacían estos grupos, el Yunque, cuando estaban unidos, estaba de moda un religioso francés partidario, o más que partidario, era el que estaba proyectando una religiosidad integrista. Hablo de Lefebvre. Uh-huh. Justo este Lefebvre hace que el Yunque se dividan entre lo que es la UDG y lo que hoy es la UPAEP. Y cada año, desde el siglo pasado, cada año hacen un desfile o una marcha, procesión, al Cerro del Cubilete. Como ya había esta lucha entre los tecos y los del Yunque, mataron a dos jóvenes que estaban participando en esa marcha procesión, de subir en la punta al estilo de Río de Janeiro, en Brasil. En la punta del cerro hay un Cristo con los brazos abiertos y ahí van cada año los del muro. Bueno, ahí mataron justamente a dos jóvenes porque andaban repartiendo panfletos, propaganda, y lo que motivó el cisma del Yunque ahí fue que unos estaban en contra del Lefebvre y otros a favor, ¿no? Y mira, hasta la muerte llevó a que perdieran la vida dos jóvenes, que nunca se supo, al igual que nunca se supo quién mató a su fundador, a Ramón Plata Moreno. Sí, fue Fuente Ovejuna, señor. Fuente Ovejuna los mató, señor. No se sabe, no se supo, nadie sabe, nadie supo, porque fue entre el tumulto en donde perdieron la vida. Vamos a ir a un corte y vamos a traer este tema con los momentos actuales que está viviendo el Yunque y el escenario en el que se está desarrollando. Vamos a un corte y regresamos. En esta ocasión estamos preparando el baile de la coronación de la Chetumaleña, que es el 16 de noviembre. Están todos cordialmente invitados y la coronación es en esta ocasión para Carmita Aguilar con sus princesas Bertita, Estrella y Varinia. Su código de vestir es el traje de chetumaleña, quintanarroense o chiclera. Estos bailes se ponen muy bonitos porque es para recordar nuestras raíces y que no se vaya perdiendo. Esto se hace año con año. Este año queremos presentar un show digno de todos ustedes, para todos los que nos van a visitar, a los que nos van a ir a ver al evento. Queremos presentar los diferentes géneros que tenemos aquí en la región, como es la soca, la punta, el calipso. Tenemos también un poquito más caribeño, como lo que es el merengue, también lo que es la salsa. Queremos implementar igual este año para los jóvenes, para que también se integren a lo que es este evento que es las chetumaleñas, y por eso invitamos a algunos chavos y algunas niñas que tenemos igual que participan con nosotros, a que estén también presentes en este evento. Están todos cordialmente invitados. Pulso Sur, el canal de la capital. Después de esta breve pausa estamos nuevamente en el programa Panóptico, donde estamos hablando de la Organización Nacional del Yunque. Y hablamos un poco en esta
antes del corte estuvimos hablando un poco de los antecedentes históricos de esta organización y ahora nos vamos a trasladar al presente y les voy a poner un audio y después lo contextualizamos. Congreso es un personaje muy peculiar, es del Estado de México. Ella fue senadora hasta el año pasado y es del grupo de Luis Felipe Bravo Mena del Estado de México. Se les conoce como los Bravo Boys. Los Bravo Boys, no todos, pero varios, son miembros juramentados del Yunque. Laura es una de ellas, Laura Rojas Hernández. Y el año antepasado, cuando hubo elecciones en el Estado de México de gobernador, su esposo, que se llama David Oviedo, hizo una campaña mentirosa en contra de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Distribuyó vía redes sociales una fotografía alterada de José Luis Abarca, el que fue alcalde de Iguala Guerrero y implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en esta fotografía alterada que distribuyó el esposo de la virtual presidenta de la Cámara de Diputados, se identificó a una mujer como Delfina Gómez falsamente. Doy este dato solamente para que usted que nos está escuchando vea qué clase de personaje es la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Álvaro, entonces. Bien, vamos a contextualizar un poco esto. Quien está hablando es el periodista de investigación Álvaro Delgado Gómez. Él es autor de los dos libros a los que hemos aludido, El Yunque, la ultraderecha en el poder, y El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México. Álvaro Delgado está en un programa en Radio Centro y el contenido de este programa fue hecho horas antes de que la diputada Laura Angélica Rojas Hernández fuera nombrada de manera inesperada por todo el pueblo de México, pero más por los mismos diputados de San Lázaro, de que fuera nombrada presidente de la mesa directiva y por ende presidenta del Congreso. Y bueno, como usted lo acaba de oír, la señora es del Yunque. Es parte de aquellos estudiantes que cursaron sus estudios profesionales en esas universidades ya mencionadas por ti, en donde uno de los objetivos fundamentales era ir detectando a los nuevos integrantes que cumplieran con las expectativas que querían los dirigentes del Yunque, hasta irlos juramentando, hacer cumplir y cumplir los postulados de ese grupo duro, fuerte y radical que representa el Yunque. Esta señora es juramentada. Como el marido en la campaña, lo dice Álvaro Delgado después de una minuciosa investigación, por medio de mentiras, ataques por la espalda, puñaladas, patadas bajo la mesa, ¿no? Con esos argumentos tan sucios, acostumbran a hacer una campaña política. ¿Qué esperamos de esta gente? En lugar de juramentar, dañar al país, deberían de juramentar ante los 10 mandamientos, elaborar toda su inteligencia, todo su talento, toda su creatividad para crear un mejor país, para solidarizarse con los más desprotegidos de este país, con aquellos desheredados de la alimentación, de la educación, del trabajo, de la salud. No, a ellos no les interesa eso. Ellos son miembros de la ultraderecha, del ala más radical del PAN. Y a esos personajes son a los que vamos a tener
tomando decisiones en nuestras máximas cámaras de leyes de este país, Mario. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? No cabe duda que cada día me convenzo más que si yo voto por un delincuente disfrazado de candidato, me convierto en cómplice, pero además soy culpable de tener el gobierno que merezco. Bien, vamos a un antecedente de esta diputada del PAN, Laura Angélica Rojas Hernández. Siendo una diputada más de la bancada del Partido Acción Nacional, con toda la infiltración del Yunque, esta diputada fue a Canal 11 a impedir que saliera un programa que desde su óptica de la intolerancia y la antidemocracia y el pluripartidismo era nocivo. Y fue a insistir a que quitaran ese programa. Ese fue un hecho. Imagínense, y a sabiendas todavía de la intolerancia de esta señora, todavía la nombraron presidenta de la Cámara de Diputados. Por eso empecé este segmento hablando del desbarajuste que hubo aquí en el Congreso, y es lo mismo que estamos viendo en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, pero a otro nivel, a nivel federal. Lo del macro se repitió aquí en el micro, así de sencillo. Desgraciadamente, fíjate, hablando un poquito de aquí, de lo que está pasando en el Estado, ya había pago de diversos medios de comunicación. Ahora resulta que los salvadores del pueblo, los identificados con Morena, con la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel, son todos aquellos saltimbanquis que vinieron del Verde y del PRI. Esos son los buenos. Los que ya nos desgraciaron. Los que ya han hecho una serie de acuerdos, tanto como nombrar al bendito Arcila como el presidente de la Comisión de Transparencia y Legalidad. Es una cosa que da asco. Da asco por completo. Y ahora aquellos traidores incluso que blindaron a Borges, ahora son los buenos del Congreso, y los malos, los traidores, los deleznables, son los que verdaderamente han militado en Morena. Cosas veredeis, mío Cid. Ahora, aquellos que verdaderamente le hicieron daño a nuestro Estado son los salvadores. Y mira nada más, de veras, cómo se invierten las situaciones políticas de nuestro Estado en aras de llegar a la gubernatura de este Estado, las ambiciones desatadas, ¿no?, de algunas personas, usando las mismas mañas que usaron en otro partido. Ahora están creando todo un caos en contra del bienestar de nuestro pueblo. Mira que hubo un escándalo en cuanto a los 149 millones de pesos, que son los que se descubrieron que Arcila dilapidó en ayudas sociales. Bueno, pues ahora ya volvieron a oficializar las ayudas sociales. Van a continuar. Quiere decir que continuará la fuga de dinero en el Congreso. Pues es que los que están al mando ya tenían mañas. Y perro que come huevo, aunque le quemen el hocico, lo va a seguir comiendo. Fíjate nada más, amable auditorio, maestro, nombran, el Congreso del Estado nombra para presidir la Comisión Anticorrupción a un diputado al que se le acusa o se le señala de un presunto desvío de 150 millones de pesos, que
supuestamente dieron en ayudas sociales que han sido desenmascaradas, al menos en 2 casos, que están las denuncias ante la Fiscalía, de que ese dinero no llegó a los destinatarios, a los nombres que aparecen en su relación, y que utilizaron la documentación, bien sabe de qué manera, para inventar que le habían dado apoyos y que no recibieron. Esos fueron 2 casos, están las denuncias. Y a la persona que era señalada o que encabezaba este Congreso, la 15ª legislatura, involucrado en presuntos actos de corrupción, a este diputado, de veras que es para vomitarse, es para irritarse, a este diputado señalado como un encubridor, como un presunto desviador de recursos del Poder Legislativo, lo nombran para encabezar la Comisión Anticorrupción. Es de veras inaudito. Hágame usted el favor. Son los acuerdos a que llegan las diferentes fracciones parlamentarias que componen el Congreso del Estado. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar si con fe creímos que esta mayoría parlamentaria que se ganó en las urnas por Morena iba a mantenerse dentro de esta tesitura de los postulados de AMLO: no robar, no mentir y no traicionar? Pero ¡oh, qué ilusos fuimos! ¿No? Nos la volvieron a dejar caer. Chango viejo no aprende maroma nueva. No, ya varios de ellos ya han estado en legislaturas anteriores, algunos están repitiendo, y los que llegaron, algunos sin ninguna experiencia legislativa, pues son fácilmente avasallados por esta turba de lobos arropados con piel de oveja. Ya que hablas de estos malabares, perdón, uno de los programas que quiso, que estaba en la mira de la hoy presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, del Yunque, llevaba por nombre La Maroma Estelar. Fíjate qué curioso. Mira nada más, suena a circo, maroma y teatro. Y esto que era un programa de contenido satírico, burlón, eso le incomodó a esta diputada intolerante, como todos los del Yunque, y bueno, hizo lo posible por quitarla. Bueno, pero ya siendo presidenta por esos asquerosos acuerdos entre fracciones parlamentarias, en donde, como bien decía el maestro César, estos representantes o diputados no llevan la voz de sus electores o de la sociedad, sino llevan la voz de su grupito, de sus partidos. Bueno, ya que bajo estos asquerosos, sucios acuerdos, y que le dieron la presidencia del Congreso, de la Cámara de Diputados de San Lázaro, que no llega ni a 100 diputados, cuando Morena tiene casi 3 veces más, le dan la presidencia de la mesa directiva y además la presidencia del Congreso. Esta diputada, imagínense, aquí rápido nos mostró su máscara de intolerante. Llegaron los maestros y se fueron a apostar a la entrada del edificio del Poder Legislativo Federal, en San Lázaro. Esta diputada del Yunque, María Angélica Rojas Hernández, desenmascarada por el autor de 2 libros y que también tiene un espacio en radio, Álvaro Delgado, mandó un oficio pidiendo la intervención de los granaderos, pidiendo que se hiciera un operativo policíaco para contener, para reprimir a los maestros que se estaban manifestando. Esto salió después y salieron los oficios, se publicaron, pero la señora nos vino a querer engañar, y cuando la entrevistan dijo que ella lo único que había pedido era
el apoyo para un operativo vial, lo cual era mentira. Sí, definitivamente a mí eso es lo que me mueve a opinar, Mario. La forma en que se conducen estas gentes creadas y criadas en el Yunque, que pertenecen a un ala de la Iglesia Católica Mexicana, que por fortuna son los menos, un grupo muy fuerte. Hay millonarios metidos en ese grupo. Obispos, rectores, gobernadores, incluso presidentes municipales, senadores, perdón. Y que con lo menos que se conducen es con honestidad, con dignidad, con verdad. Que son los postulados humanos y religiosos de la iglesia, de cualquier religión. No, estos hacen uso y abuso de cualquier recurso legal, ilegal, moral, inmoral, para salirse con la suya. Mira que nuevamente lo que dijo y ordenó Andrés Manuel López Obrador, que jamás fuera usada la fuerza pública en contra de los maestros de México. Esta señora acostumbrada a reventar manifestaciones, a explotar en contra de la gente que tiene el valor de ir a reclamar, de ir a solicitar que se les atienda, en lugar de crear una comisión parlamentaria y decirles, señores, no los recibimos a todos, nombren una comisión y vamos a sentarnos a platicar, y si están mal, que se los hagan saber, y luego una rueda de prensa, y a la opinión pública y el pueblo de México le dará la razón a quien la tiene. No. Policías. Toman el teléfono y policías a mí, como Granaderos. hizo Felipe Calderón, otro yunquista, como hizo Felipe Calderón con la Policía Federal, cuando la mandó a desalojar, a golpear y a correr a los antiguos obreros de la comisión esa de electricidad del centro, ¿no? Compañía de Luz y Fuerza del centro. Enseguida utilizar la fuerza pública para echarla en contra del pueblo. Bueno, no solamente en esta mesa directiva tenemos a una yunquista, que es la diputada Laura Angélica Rojas Hernández. También está, que es del Yunque, Marco Antonio Adame Castillo. Y también el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, también es del Yunque. Sí. Y por si fuera poco, el secretario general del PAN, Héctor Larios, también juró ante el Yunque. Pues hay que ver uno de los políticos panistas que más daño le han hecho a este país y que han negociado hasta con el diablo, digo, personalizando a Salinas como el diablo. Pues él estuvo completamente de acuerdo desde el principio que se quemaran los paquetes electorales, cuando el PRD, en ese entonces verdadero partido de oposición, exigía que se abrieran los paquetes. Él, a cambio de todas las tierras que le dieron en Punta Diamante, negociando con Salinas, pues, dijo que se quemen, que se quemen. Recordaremos nada más por las revistas del corazón que andan ahí pululando, por los videos que sacan diversos medios, por periódicos. Se casa una hija de uno de ellos, bautizan al perro, se vuelven a casar porque son muy dados a contraer nupcias a cada rato, como el tristemente célebre Juan Collado, y se reúne la crema innata de lo peor de este país, el poder económico y el poder político. Y ahí ves abrazándose a Diego Fernández de Ceballos con Raúl y Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, la Martita Sagún, La Cosa Nostra. La Cosa Nostra de los políticos y empresarios mexicanos. Bien, ya nos dijeron que podríamos pasarnos 1 hora, 2, 3 horas, pero tenemos un espacio nada más de 60 minutos y pues ya nos dijeron que nos queda nada más para despedirnos. Maestro César, algo para despedirnos. Pedirle 1000 disculpas a quien se haya sentido ofendido de aquellos ciberescuchas, amigos, compañeros,
que profesan una religión católica con todo fervor, con toda fe, con toda honestidad, con toda dignidad, con toda moral, pedirles mil disculpas por los comentarios que se han hecho aquí y no son generalizados. Estamos analizando a un grupo que hoy está muy prominente en la Cámara de Diputados a nivel federal y que son los que tienen que ver con la toma de decisiones importantes en este país, así como la adecuación y la creación de nuevas leyes que nos permitan vivir con mayor solidaridad y equidad a los mexicanos. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí, aportando un punto de vista muy personal. Y Mario, agradecerte como siempre, porque son puntos controversialmente morales estos, pero que hay que atenderlos y hay que afrontarlos, hay que comentarlos. Gracias mil, mi querido Mario, como siempre. Es un placer compartir contigo aquí Panóptico. Bien, muchísimas gracias al maestro César, al equipo de producción, muchas gracias al director general Ramón Aguilar Fernández. Y pues yo me despido con una pequeña reflexión, lo que a nivel nacional puede ser como un avance democrático. En Quintana Roo, en el Congreso del Estado, tenemos incongruencias como nombrar presidente de la Comisión Anticorrupción a un diputado involucrado en un presunto desvío de 150 millones de pesos, y en la Cámara de San Lázaro nombrar a una antidemocrática, a una gente intolerante, miembro de la Organización Nacional del Yunque. Eso me parece un retroceso que me digo, ¿qué pensaría o de qué valieron la lucha de Benito Juárez, de las leyes de reforma, si hoy la ultraderecha domina el asunto político, el legislativo en México, en la Cámara de Diputados? Muchas gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.